Pues, amigas y amigos, bueno, como comenté en el primer vídeo, en este segundo os voy a recomendar, a proponer dos lecturas, una novela y un libro de relatos. Comenzaré con el libro de relatos de la autora británica de origen bengalí, de padres bengalíes, Jhumpa Lahiri. Y el libro que os recomiendo es El intérprete del dolor, editorial Salamandra. Es un libro de relatos. Y bueno, deciros que Jhumpa Lahiri, en mi opinión, es una de las escritoras actuales más importantes que hay a nivel mundial. Es una autora británica, como he dicho, de origen bengalí. Ambos padres son bengalíes. Y cuando era muy pequeñita emigraron a Nueva York y vivió muchos años en Nueva York hasta que con este libro, que fue su primer libro publicado, ganó el premio Pulitzer, cosa inusual o suceso inusual en la historia de la literatura que con un primer libro gane ese premio Pulitzer. Un tanto bastante invadida por entrevistas, compromisos, etcétera, derivados de ganar el premio Pulitzer, decidió tomar un año sabático y marchar a Roma con su familia, con su marido y sus dos hijos. Y ese año sabático se convirtió en estancia y quedó viviendo en Roma, donde reside actualmente. De las muchas virtudes que tiene como escritora Jhumpa Lahiri, desde luego una de ellas es la de cambiar de idioma en su escritura, cosa que no es nada fácil. Ha adoptado el italiano como lengua literaria y esto conlleva, no, hablar de este tema se nos escapa en el vídeo, pero conlleva muchas dificultades y mucha valentía por parte de Jhumpa Lahiri. Ha habido algunos escritores que han hecho esto, bueno, no sé, se me ocurre Milan Kundera o Samuel Beckett, cambiar de su idioma materno por otro idioma para, sobre todo voluntariamente, porque quizás en el caso de Kundera, por su exilio, bueno, el caso de Samuel Beckett también fue casi, más bien voluntariamente, cambiar al francés. Bien, en ese libro de relatos, bueno, vais a encontrar un ahondamiento y una profundización en la condición humana, en la psicología del ser humano, en muchos matices y muchas variantes de las emociones y de las pulsiones más profundas del sujeto. Y bueno, una característica de Jhumpa Lahiri, como podría ser de otras escritoras actuales como Lori Moore, Alice Munro, etcétera, es la apertura de sus textos. Quiero decir que son relatos que lo que nos abren es una serie de caminos de posibles interpretaciones y hacen al lector que sea cómplice de la obra. Y esto es muy importante porque esto hace crecer al lector, el hecho que sea cómplice de la obra, de que la obra la haga suya y que no todo esté dicho en el relato o en la novela. No todo esté dicho, sino que haya espacios para la propia interpretación del lector y espacios de indeterminación. Bien, bueno, pues lo repito, Jhumpa Lahiri, editorial Salamandra, El intérprete del dolor, gran libro. Ahora os voy a recomendar la novela y el autor de la novela, que en mi opinión es el novelista español vivo más importante que tenemos, que es Enrique Vilamatas, ¿no? Es su novela que ya tiene unos años, Doctor, no es una novela actual, Doctor Pasavento, editorial Anagrama de Enrique Vilamatas. Enrique Vilamatas, como he dicho, es un escritor desbordante de talento, con unas referencias
con unas referencias literarias y o filosóficas, ¿no? Y o filosóficas, no, literarias y filosóficas muy importantes. Casi siempre en sus novelas, y en esta en concreto, el narrador o narradores interactúan con figuras importantes de la historia de la literatura. En este caso, en este libro, es con el gran escritor suizo Robert Balser, que fue uno de los grandísimos escritores del siglo XX, tanto en relato, novela o poesía. Y bueno, es una novela que además de la cantidad de eh, conexiones que tiene con diferentes temas y personajes, bueno, pues trata cuestiones de orden filosófico, como he dicho antes, como por ejemplo, qué es eso de la identidad, la pérdida de la identidad en el sujeto, etcétera, etcétera. Libro, novela más que interesante y si yo fuera vosotros, indagaría en las novelas, los libros de relatos, porque tiene varios libros de relatos, y los ensayos de Enrique Vilamatas. Es un autor muy prolífico, con mucha novela, muchos libros de relatos y algunos ensayos. Bien, y aquí lo dejamos. Hasta el próximo vídeo, donde os recomendaré dos poemarios, dos libros de poesía. Y nada, desearos feliz día y muchos ánimos de nuevo, muchísimos ánimos. Hasta la próxima. Chao. Closer.